Bueno, a pedido del público. Bueno, los motores de combustión interna, como dice su nombre, otra vez, es justamente por una quema de un combustible dentro de los cilindros. Ese combustible por lo general es o sea, ese combustible suele ser líquido y se quema justamente dentro de los cilindros o pistones, ¿verdad? Dentro de estos cilindros, entonces se puede ir viendo justamente que existe dos tipos de ciclos, que es el ciclo de diésel y el Otto. Entonces, primeramente, hoy vamos a dar todo lo que es Otto, sus Otto, entonces, es producida dentro de los cilindros por la expansión de un gas, o sea que se quema el combustible y se expande justamente en el tercer tiempo. Entonces, primeramente, eh, hablamos de cuatro tiempos. La primera entonces es de admisión, la segunda de compresión, la tercera de expansión, o sea, explosión y expansión, y por último el escape. ¿Qué son los motores de explosión? Como dice su nombre, es por el tipo de combustible, justamente. Entonces, los motores de explosión del ciclo Otto utilizan entonces el combustible, lo que viene a ser ya la nafta. Entonces, lo que hace es que como explota al quemarse, tiene un sonidito, ¿verdad? Una explosión, entonces por eso es lo que se le denomina motores de explosión. Entonces, dentro de este motor puede haber tanto uno o varios cilindros, dentro de las cuales también pueden ir distribuidas o de una disposición de distintas maneras, por ejemplo, de forma lineal, en forma oblicua, en forma en B, en W. Entonces, de acuerdo al tipo, al diseño del motor, también la disposición de los cilindros se puede ir variando. También se podría decir que tiene unos puntos principales, justamente que en la parte superior donde toca el cilindro en este tercer tiempo podemos ver que el pistón está en el punto muerto superior. Y luego vemos que, por ejemplo, acá en el primer tiempo de admisión, en donde toca prácticamente abajo, es el punto muerto inferior. Entonces, esa carrera donde ya realiza desde el punto muerto superior e inferior, justamente se le denomina carrera. Y este espacio entre el punto muerto superior y para la cámara de combustión para arriba hasta la bujía, entonces es lo que se le denomina justamente cámara de combustión. Entonces, primeramente vemos el diagrama de presión versus volumen, en donde primeramente existe una admisión, ¿verdad? En la admisión es del punto donde o sea, volumen B, que es volumen fijo de cero, por así decir, o sea que no hay combustible, entonces se admite hasta un volumen A. Digámosle que se le inyecta 100 ml del combustible, la misma ya es una mezcla con el aire. Entonces, una vez
hace es prácticamente ir eh, mostrando justamente el escape al abrir la válvula, entonces es el escape total de lo que vendría a ser ya el combustible quemado, ¿verdad? Que viene a ser los gases de la combustión. Entonces, en este punto, entonces, cuando ya se quemó, se expandió los gases de la combustión de forma diabática también. Entonces, después se expulsa o una vez que se abre la válvula y también se hace a presión constante. Por lo general, lo teórico con lo ideal que se pretende alcanzar no se llega a realizar, entonces, en este caso, de forma más real, lo que pasa es no un rectángulo acostado como podríamos ver aquí, sino más bien algo más aislado en lo que vendría a ser como una media luna más cerrada, en donde esa explosión es instantánea y no existe justamente este punto B al C. Entonces es un punto nomás en este caso, ¿verdad? Vemos aquí y se expande mucho mayor, ¿verdad? Para su escape. Luego podemos ver las partes principales también posteriormente a lo que viene a ser ya el combustible, ¿verdad? El motor entonces también se clasifica según el sistema de refrigeración, que puede ser por agua, por aire, según su funcionamiento puede ser de 4 o 2 tiempos, según el tipo de combustible ya vimos que puede ser de gasolina, diésel, queroseno. Y también puede ser según la disposición, como mencioné, puede estar en forma lineal vertical, oblicuo, en B, en horizontal alterno, según la disposición de las válvulas, también puede estar en la culata o en el bloque o puede estar de forma mixta. Y también se puede hacer de acuerdo a la compresión, puede ser alta, media, baja, entonces de acuerdo al tipo de combustible también tiene una compresión distinta según la velocidad de rotación, entonces con que trabaja justamente el motor, puede ser de baja, de mediano, de alta velocidad. Y también puede ser según el tipo de sistema de alimentación del aire que puede ser de forma natural, ingresa directamente, o puede ser también turbo cargado sobrealimentado justamente para inyectar más aire. Y también según el tipo de encendido, que es justamente el ciclo Otto es por chispa, que es producida por la bujía, y por el diésel, que es por autoignición, justamente por la compresión alta que contiene el aire puro y se va inyectando el combustible posteriormente. Entonces, algunas partes principales de ese motor de explosión podría ser justamente el muelle, la bujía, las válvulas, y vamos viendo que la parte móvil del motor justamente es. Aquí vemos el cigüeñal. El cigüeñal está justamente montado sobre el árbol y esto está unido justamente por la cabeza de la biela y el pie de la biela prácticamente está unida al pistón. Este pistón justamente unida allá a la biela por el perno que le une a ambos, también tiene un cojinete de fricción que hace que los dos metales justamente no se quiebren porque son la unión de dos metales, entonces tienen que tener un cojinete o algo que pueda obstaculizar justamente esa fricción. Luego tenemos lo que es el pistón en sí, donde está compuesta por la cabeza en sí, ¿verdad? Donde tiene 3 puntos, que son los 3 aros, ya sea de compresión. Los 2 primeros aros son de compresión, o sea que es para fijarse más bien por los cilindros y el último es de lubricación o de aceite, que es justamente para ir lubricando las partes móviles inferiores del motor. Entonces, primeramente el muelle, vemos que es justamente un resorte y soporta las deformaciones que puede utilizarse dentro de lo que es el cierre o la apertura de las válvulas. Vemos aquí justamente el muelle y estos son prácticamente montados sobre un árbol de levas. Y estos muelles lo que hacen es como tiene esta forma justamente de resorte. Entonces, una vez que se abre, se comprime esto y posteriormente para cerrar se cierra instantáneamente justamente por el resorte que vuelve a su lugar. Y vemos la bujía justamente que es un dispositivo para encender ese
esa mezcla que se tiene dentro del cilindro y hace que se pueda saltar la chispa, que esta misma bujía está justamente unida a un conector o a lo que es un circuito eléctrico para que pueda justamente este electrodo tirar la chispa que se necesita para quemar la mezcla. Luego tenemos las válvulas que ya vimos justamente inicialmente los resortes que son los muelles y aquí vemos mejor el árbol de levas que justamente va a pisarle justamente al muelle para que pueda abrir en este caso la válvula de escape y en este caso por ejemplo una vez que ya giró el árbol de levas vemos que eh, el resorte vuelve a su lugar y va cerrando justamente la válvula de admisión en este caso que se ve el pistón, que es la pieza principal prácticamente de lo que es el cilindro, el motor en sí. Entonces, lo que es este pistón, justamente acá vemos los tres puntos, que los tres aros que utilizan justamente, que el primero que les dije que es el anillo superior de compresión, el segundo es un anillo también de compresión para asegurar prácticamente que no exista una pérdida de esa mezcla y que no baje todo por los costados en donde hay la parte móvil justamente. Y el último es de lubricación para que justamente estas partes móviles puedan ir lubricándose y que no exista esa fricción justamente para que no se pueda romper ninguna de sus partes. También hay una correa que está justamente para unir los puntos. En este caso se ve dos piñones, por ejemplo, el piñón del cigüeñal. Vemos aquí el eje en donde está montado el cigüeñal y dentro de esa, ¿verdad? Tenemos una correa dentada, ¿verdad? Puede ser también una correa de cuero en el caso de que este piñón sea liso y no tenga ese piñón justamente que no sea dentado. Y vemos la culata también. La culata es la parte superior, prácticamente la tapa por el cual nosotros vamos a ir abulonando justamente ya la parte superior del motor. Luego vemos el cárter, que es la parte inferior ya del motor, en donde se tiene como un colector de lubricantes, ¿verdad? Dentro de ese, entonces aquí sobre esta bandeja, por así decirlo, está montado ya el eje central, que es del árbol, en donde estaban montados tanto los cigüeñales unidos ya al pistón por las bielas. Entonces podemos ver que esta parte inferior visualmente del vehículo vemos solamente esto, ¿verdad? Que es justamente un medidor de aceite. La misma, entonces vemos que es para colectarle en la culata, ¿verdad? En el cárter, quiero decir. Entonces, dentro de eso se puede ver también que tiene un colador de aceite en donde ingresa ya prefiltrado esto para no ir ensuciando todas las partes móviles de ese motor. Y la biela, como les mencioné, tiene unas partes que es la cabeza, que es la parte más grande, el agujero más grande que tiene justamente esta biela, en donde se le denomina cabeza. El cuerpo justamente es el tronco por el cual van unidos eh, los dos agujeros, por así decir, y el pie en donde va abulonado prácticamente al pistón. Entonces la parte superior vemos que es para unir justamente con la biela, con el cigüeñal. Esta biela, entonces la cabeza se utiliza donde se ven los bulones y justamente se llega a enlazar con el cigüeñal abajo. Y arriba, entonces, este es justamente el cojinete de antifricción que se utiliza justamente para ponerle el pistón y tal vez aquí un perno de unión justamente para poder abulonarla. Luego vemos el cigüeñal en sí, que ya vimos que tiene una forma de media luna y también tiene un puntito superior como una cabecita otra vez del otro lado que se le denomina contrapeso justamente, ¿verdad? Entonces, en este caso, el cigüeñal tiene esa forma justamente con un contrapeso para que pueda ir girando. Hay algunas partes en donde el cigüeñal entonces no tiene ese contrapeso. Entonces, algunos que tienen, entonces hace que el giro sea otra vez continuo. Entonces, el cigüeñal, como les mencioné, está unido acá otra vez con lo que es el eje central. Aquí vemos el eje
del motor. Y ese eje entonces está unido a lo que es el cigüeñal. El cigüeñal entonces está unido a esa biela en la parte de la cabeza de la biela. La misma, entonces el pie de la biela está unido ya acá en la parte inferior del pistón o del émbolo. Y esto podemos ver y visualizar en este motor montado. Por ejemplo, aquí vemos, ¿verdad? Justamente el cigüeñal. Aquí vemos la biela, lo que es el pistón, y esto donde está insertado el pistón es lo que se denomina cilindro. Entonces ese cilindro, acá vemos justamente una válvula, ¿sí? Acá está una válvula, está un sistema de abrir y cerrar justamente esas válvulas. Y vemos aquí el muelle más o menos, ¿verdad? Que va a poder ir abriendo y cerrando las dos válvulas que vemos en esta figura, ¿verdad? Y en este caso se llega a visualizar como dos cilindros en forma de B, ¿sí? Su disposición está en forma de B. Luego podemos ver también el árbol de levas, que era justamente para abrir y cerrar las válvulas de admisión y de compresión, de escape, para poder justamente realizar todo lo que son los cuatro tiempos. Entonces, este dispositivo también tiene un sistema de salida de los gases de la combustión, que por lo general se utiliza justamente unos silenciadores, que pueden ser unos tubos concéntricos multiperforados, en el cual entonces cada cilindro multiperforado donde va conectado ya el escape, va pasando y recorriendo por cada agujerito, entonces va saliendo a una temperatura. Sabemos que dentro de los cilindros tiene una temperatura aproximadamente de 300 a 500 grados Celsius, dependiendo entonces de la quema que ocurre dentro de esos cilindros. No se puede expedir directamente al ambiente. Entonces, se necesita justamente enfriarnos, dilatarnos y ir perdiendo tanto la presión y la temperatura que es durante la compresión, para poder expedirla justamente fuera en el ambiente, ¿verdad? Este motor de cuatro tiempos tiene cuatro nombres. Justamente el primero se le llama ciclo de Bode-Rochas, también se le llama ciclo de volumen constante y de explosión, como le expliqué, justamente es por el tipo de combustible. En el caso del volumen constante es porque ingresa una cantidad y sale la misma. Y el ciclo Otto es justamente por el descubridor también, ¿verdad? Entonces, en la primera parte, por tiempo, podemos decir que la admisión se abre justamente la válvula de admisión y ingresa su carrera descendente de este pistón, desde el punto muerto superior al inferior, y entonces ingresa la mezcla ya de gasolina y aire. Una vez que llega al punto muerto inferior, entonces se llega a ver el siguiente tiempo, que es la compresión. Esa compresión entonces se realiza con el ascenso del pistón desde ese punto muerto inferior al superior, y va comprimiendo la mezcla. Pero como antes de que inicie esa carrera ascendente, se cerró primeramente la válvula de admisión para que la compresión no tenga pérdidas, ¿sí? Entonces, una vez que se llega a comprimir, se llega a realizar este segundo tiempo de compresión. Entonces, esto hace que se pueda elevar tanto la presión y la temperatura dentro del cilindro o la cámara de combustión. Bueno, y dentro de esa cámara de combustión ya llegamos al tercer tiempo. Entonces, lo que hace es que la cámara de la combustión es la parte del punto muerto superior a lo que viene a ser ya el punto donde está la bujía. Entonces, esta bujía, como está conectado a un sistema eléctrico, produce o salta una chispa por la alta presión y temperatura por la cual se comprimió por el pistón. Una vez que esto hace saltar esa chispa, explota esto por el tipo de combustible, que es justamente la gasolina con el aire, y entonces se quema de forma instantánea. Entonces, una vez que llega a ese punto de explosión, entonces hace una carrera descendente otra vez este pistón, y es lo que es la expansión de los gases de esa combustión de este combustible. Entonces lo que hace es justamente que durante este tercer tiempo
al expandirse, se llega a recolectar energía en el volante de inercia justamente para poder realizar los demás tiempos. Entonces, una vez que llega hasta el punto muerto inferior por la expansión de la quema de ese combustible, llega a abrirse entonces la válvula de escape. Una vez que se abre, entonces inicia otra vez su carrera ascendente y dentro de la misma entonces va sacando ya los gases de la combustión. En este caso, ¿verdad? Este caño, o sea, ese escape puede estar unido a los caños de un silenciador o a un caño de escape justamente, que va a ir haciendo justamente la evacuación de esos gases de la combustión al exterior de forma de que se pueda justamente dilatar o enfriarlos de la manera más rápida posible. Entonces, como les mencioné que era la carrera, es el desplazamiento justamente de ese pistón desde el punto muerto superior al inferior o viceversa. Entonces realiza prácticamente 4 carreras durante lo que son los 4 tiempos, porque para admitir, baja, es una carrera, sube de nuevo para comprimir y luego una vez que comprime se expande y va a bajar otra vez. Y una vez para escapar los gases de la combustión va a ir subiendo. Entonces realiza 4 carreras. En el caso de que hace un giro de 180 en lo que viene a ser el cigüeñal, entonces lo que hace es prácticamente la media luna. Entonces al bajar va a estar boca abajo, ¿sí? Y luego al subir va a estar boca arriba. Entonces va a girar como si fuera una rueda. Entonces lo que hace es darse vuelta en 4 carreras, entonces son 360 por 2, 720. Entonces 720 grados hace lo que viene a ser el giro del cigüeñal en los 4 tiempos. Posteriormente, entonces podemos ver que también existe un rendimiento térmico en lo que viene a ser el ciclo Otto. Por lo general, el rendimiento de estos tipos de motores no suelen ser bastante bajos. En este caso, lo que tiene es más bien un rendimiento distinto a lo que es el rendimiento ideal por lo que sabemos por termodinámica, ¿verdad? Entonces podemos hallar también la cilindrada en lo que viene a ser el motor. La cilindrada está dada justamente por una fórmula donde dice que la superficie del pistón es la parte superior, que sabemos que el pistón es circular su cabeza, entonces por eso es centímetros cuadrados. Superficie es circunferencia, ¿verdad? Entonces, por la carrera, que era desde el punto muerto superior al inferior o viceversa, esa es una carrera. Y también por el número de cilindros o de la cantidad de cilindros que tiene. Por ejemplo, dice calcular la cilindrada del motor de 6 cilindros y cuyos datos son 95 milímetros del pistón, que es el diámetro prácticamente del pistón. ¿Qué era el pistón? Vamos a ver si se ve aquí. Entonces el pistón, su superficie era esta, ¿verdad? La parte de arriba, este círculo que vemos, ese es el cilindro, el pistón quiero decir. Ese pistón entonces tiene una superficie y como dijimos es una circunferencia y lo que nos da es el diámetro de este punto a este punto. Y sabemos que podemos sacar superficie de acuerdo a la fórmula de circunferencia que es pi por diámetro al cuadrado dividido 4. ¿Y qué era la carrera? La carrera dijimos que era justamente desde este punto, en este caso, por ejemplo, el punto muerto superior, si está aquí, hasta aquí, que en este caso nos da como un ejemplo de 105, o sea que tiene 105 milímetros que pasando en centímetros quedaría en 10,5 centímetros. Porque los datos están en milímetros y tenemos que ir cambiando justamente en centímetros para poder usar la fórmula directamente. Entonces, una vez que tenemos la fórmula y vemos que la superficie era 3,14 pi, sabemos que utilizamos pi, entonces es por 95 milímetros en centímetros va a ser 9,5 centímetros. Entonces al cuadrado, como es diámetro, dividido 4,
y por la carrera que nos da justamente que es 105 milímetros, que equivale a 100 a 10,5 centímetros. Entonces, por la cantidad de cilindros, entonces es aplicación directa de fórmula. En este caso, lo que sale es que la cilindrada es de 4.464 centímetros cúbicos. Entonces, la diferencia con la cilindrada por minuto viene a ser justamente la revolución o la velocidad con que gira ese motor. Entonces, en este caso, se puede ver que en la cilindrada por minuto da, por ejemplo, que el motor de 2 tiempos, en este caso, tiene una carrera de 10 centímetros y un diámetro de 8 centímetros, cambiando justamente los milímetros en centímetros. Y da como dato 3.000 RPM. En el caso, por ejemplo, de que sea un motor de 2 tiempos, entonces la aplicación es directa, ¿verdad? También se multiplica por los RPM directamente. Una vez que se saca la superficie del pistón, entonces se divide por el 4, que es la fórmula, ¿verdad? Entonces lo que se hace es multiplicar por la carrera, que era 10, por 2 cilindros. En este caso coinciden los cilindros con el tipo de tiempo, ¿verdad? En el caso de que fuese de 4 tiempos, esto se debería de dividir los RPM en dos, justamente porque el motor de 4 tiempos dice que es la mitad de las revoluciones dadas. Entonces, en este caso, como es de 2 tiempos, de aplicación directa de fórmula. Entonces, si no hay consultas, creo que pueden ir visualizando también los otros ejercicios. Y lo que vendría a ser ya el ejercicio ya de lo que viene a ser eh, de esta tercer eje, ¿verdad? Que ustedes tienen que realizar justamente ahora están en un foro. Este foro justamente está diciendo que una vez que ustedes leyeron el material de lectura, ustedes puedan visualizar, ¿verdad? Y diferenciar entre los dos tipos de motores, ¿verdad? En este caso hablamos de Otto, luego en la siguiente clase vamos a dar el de diésel y entonces vamos a ir viendo justamente lo que va a ser ya eh, el ejercitario. El ejercitario en este caso, en el segundo ejercicio va a ser justamente un cuestionario. Este cuestionario, ustedes van a tener tal vez un ejercicio de cilindrado, entonces lo que van a hacer es ir viendo justamente cómo se resuelven estos tipos de ejercicios. No sé si ¿tienen alguna consulta o no me escuchan más hace rato? Ornella, te escucho. Voy a mirar. Probablemente, te digo. Sí, hay comentarios. El 4 ya hay, o sea, tu grupo probablemente todavía no comenzaron a hablar, porque creo que está discriminado por grupos. Por ahí habló Larisa, María Belén, José Arevalo y Jennifer. Y te digo, con ciencia cierta ya entonces que la actividad está abierta desde el 28, desde mañana, dice, ¿verdad? Pero hay, ¿cómo está? No configurado su primer día. Hay gente que ya hizo. Pero como vos decís, se puede realizar ya hoy, si es que vas a poder hacer, pero va hasta el 4 de mayo, según tengo entendido. Creo que ya hay, voy a mirar nomás los grupos por si acaso está discriminado en grupos, porque hay veces que algunos grupos no hablan
Y es todo un tema ya para que puedan realizar todos los ejercicios. Miro, no, no está luego discriminadora. El foro tendría que haber visto. No, no hay grupos. Todos pueden ver todos pueden ver la eh, participación de todos. Yo no sé si vos no podés ver, bueno, porque ahí ya hay comentario. Sí, no leyeron nomás la descripción donde ya y por eso ya hicieron ya los cuatro que he visto. Mientras no se queden en uno y no queden justito en cuatro, pueden seguir aportando. Y bueno.